Hablando de otra cosa, el otro día comentamos el fallo de la Corte de Justicia de Salta respecto del cura José Carlos Aguilera. ¿eh? Este fallo de la Corte, que ha sido suscrito por todos los jueces, y terminó 5-4, ya también lo explicamos y demás, significó que el Aguilera estuviese absolutamente cumplida la instancia judicial, pero eso no significa que haya sido exonerado de las responsabilidades en su momento por las cuales fue denunciado. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que también explicamos el otro día. No quiere decir que él sea inocente. La prescripción de la causa es simplemente la demostración de la negligencia con la que actúa la justicia, la resolución tardía de los casos. Entonces, eso, obviamente, el derecho cumple la función de aliviar el problema y ser justos. No se puede tener en el banquillo de los acusados de por vida una persona esperando que la justicia falle. Entonces, te ponen un tiempo razonable, dice la ley, esa palabra, para que la persona sea juzgada. Cumplido ese tiempo y sin más, se cae la causa, se terminó, prescribió la causa, y eso es lo que sucedió. Ahora, la Corte entendió que había razones para prescribir la causa y otros jueces integrantes de la misma Corte que dijeron no, a nosotros nos parece que no debería prescribir. Una de las personas que dice que va a terminar con esto en las últimas instancias, o sea, tiene que llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, es Gerardo Montaldi. Vamos a charlar con él. Bafle, Jorge Calvo te saluda, buen día. Hola Jorge, buen día, un saludo al piso. Bueno, decime una cosa, ¿cómo ves esto que ha sucedido con el caso de Aguilera? Vos fuiste un promotor importante del tema, que se haga justicia, que se llegue a un final donde hayan intervenido los jueces, estudiado el caso y finalmente llegar a un veredicto. Finalmente eso no ocurrió. ¿Cómo se ve eso en la visión tuya? Bueno, acá es que yo resalto lo que vos decías y explicabas. Es muy importante los tecnicismos jurídicos que se expliquen para que todos podamos entender. Ajá. Efectivamente, Aguilera no va a obtener jamás la famosa frase en cualquier expediente judicial que diga no afecta su buen nombre y honor. O inocente. Ahora, la Corte de Justicia de Salta ha sentado un precedente. Es bueno, obviamente vamos a preguntar mi punto de vista. Los 12 años de Romero y los 12 años de Urtubey han llevado que la Corte de Justicia de la provincia de Salta sea uno de los estamentos más desprestigiados que tenemos. ¿En virtud de qué? De que existía el unicapo, siempre unicapo, totalmente. Ahora no. Esta Corte ampliada demuestra que justamente, coincidentemente diría yo, Ajá. los 4 nuevos miembros dijeron se podría estudiar la posibilidad, y todos los otros chiguana, como venían siempre con el unicapo, con un agravante, que en el caso de los 5 tuvieron que reemplazar a 3, porque bueno, son las excusas propias y válidas del derecho. Pero ahora, curiosamente, hoy lo decía Aguirre, lo dice Aguirre Astigueta y el doctor Beraldi en el Tribuno, hay fallos jurisprudenciales, hay 6 provincias que ya han decretado la imprescriptibilidad para este tipo de abuso cuando es a niñas, a niños, adolescentes. Ha quedado claro. Además, está el caso Hilarás, el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y lo que es peor, mi querido Jorge, es que en Salta tenemos 1.800 denuncias por año de abuso sexual y o violación. 1.800 que se denuncian. Entonces, con este criterio de estos 5 jueces, Sola Torino estaría libre, el asesino de los hermanitos Leguina estaría libre, Rosa Torino estaría, pero va a estar, porque con este fallo lo van a alargar. Y las víctimas
¿Dónde está la justicia? No hay. Bueno, ahora se lo van a tener que amacar. Y lo peor de todo, mi querido Jorge, es que yo en la causa penal, por el sistema jurídico de Salta o argentino, soy testigo. En el derecho eclesiástico soy denunciante. Aguilera, la iglesia lo encontró culpable de 7 causas. 7. Le quitaron finalmente el estado clerical a Aguilera, ¿verdad? Él está suspendido porque hizo uso de lo que también permite el derecho canónico, que es una apelación. Pero de acuerdo a la jurisprudencia del derecho canónico de los tribunales eclesiásticos, no hay ningún fallo que se haya revertido de primera instancia con más de 2 causas. El caso Lamas tenía 2 causas, reducción al estado laical, la máxima condena, y es la misma que tiene Aguilera, que hay que esperar que se confirme. Ahora, la pregunta mía es esta. Me interesa que la gente que nos esté escuchando sepan por qué razón, por ejemplo, un hombre conocido como Gerardo Montaldi está en este tema. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Es simplemente que se haga justicia? ¿Hay alguna animosidad que tengas contra Aguilera? ¿Alguna cosa que la gente no sepa? ¿O tu único interés es que se haga justicia? La única animosidad que tiene el Bafle, primero, porque soy allegado a 2 de las víctimas. Segundo, porque soy creyente, defensor de la iglesia, defensor de los curas, repito, creyente, y no puedo dejar pasar esto, pero además, porque desde que comenzó esto, Jorge, que fue el 19 de febrero del 2019, me pasa lo mismo que le pasaron a varios colegas que cubrimos los 10 días del juicio de Rosa Torino, y también le pasó a la fiscal, a la doctora Verónica Siemens de Bielke. Muchísima gente ha llegado, muchísimos familiares de víctimas, no quieren denunciar porque nunca pasa nada. ¿Me entendés? Hay un desaliento de la gente. Del pudor, de la vergüenza, del escarnio. No quieren denunciar porque no hay justicia en Salta. Va, en el país, porque esto es a nivel país. Y así que por eso me metí y voy hasta la última consecuencia. Vamos a la apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ahora. Por otro lado, voy a aprovechar los días de feria para un prestigioso estudio jurídico de Salta. Me ha ofrecido su servicio totalmente gratis para mí, para 2 víctimas más, 3 víctimas nuevas, para ver si se animan a denunciar. Pero al margen de esto, se han ofrecido y yo voy a iniciar la acción penal correspondiente contra Aguilera por la falsa denuncia del año pasado que me ha hecho. Pero además, porque alguien le tiene que poner un freno. El abogado defensor, Jorge, y vos lo sabés más que ninguno de nosotros, está bien ejercer en la defensa de tu defendido, pero no podés jugar con la ignorancia. Primero, que un abogado diga que Aguilera dice que iba a ser el sucesor de Carnielo, es desconocer lo más mínimo y básico. Esto no es hereditario. Que un abogado defensor, el año pasado lo dejé pasar porque dije, bueno, son las reglas de juego, se pasó de rosca. Pero ahora no, ahora ya sale. El año pasado dijo, hace rato hablábamos con Marcela Jesús y también me lo ratificaba, Casabela siempre habla y bueno, no es tan grave porque es abuso simple, es simple tocadita. Eso decía el año pasado. Ahora este año cambió de libreto y ahora dice que las víctimas tenían 18 y 19 años y las víctimas tenían en ese entonces 15 y 16 años. Y no hay nadie que le ponga coto, no hay nadie, no hay defensor del niño. No, pero dijo, estaban grandecitos. ¿Ah? Estaban grandecitos, dijo el abogado. Exacto, es patético, es patético. Bueno, habría que hacerle entender al abogado que los valores son absolutos. Uno no puede ser más o menos ético, no puede ser más o menos honesto, o se es o no se es. En el mismo caso es el delito. ¿El señor cometió o no cometió el delito? No, porque no es simple tocadita. Eso es minimizar y normalizar conductas
que están tipificadas en el Código Punitivo y que tienen una sanción a modo de pena. Entonces, habría que recomendarle al abogado que vaya y estudie de nuevo Derecho Penal, ¿no? Exactamente, Jorge, exactamente. Y yo te agradezco enormemente, le instigo y le pido a las personas que saben que hay causas en la familia, en el entorno, en el vecino, denuncien, créanle a los hijos, a los chicos, a las chiquitas, créanle esto. Vos sabés que hablábamos con Silvia Noviaki, es patético. Uno analiza cómo respondía y cómo actuaba Rosa Torino, y yo a Aguilera lo conozco de hace más de 30 años. Uh-huh. Bautizó mis hijos, casó mis hijos, bautizó mis nietos, o sea que lo conozco, pero es la misma personalidad. Mi obra es lo más importante, los otros curas me tienen celo, me tienen pica. Mi obra es lo más grande, Carnielo el cuco, los medios de prensa, hay una confabulación mediática. Uh-huh. Es típico de los manipuladores y perversos. Uh-huh. Ahora, bueno, lo que tiene que saber la sociedad como corolario de esta historia es que se lucha acá por la justicia. No se lucha para que quede mal el cura, la Corte de Justicia. No, nadie está en contra, sino a favor de un valor supremo que se necesita para vivir en sociedad, que es la justicia. Si no hay justicia es imposible convivir con seguridad y confiabilidad en el sistema. Por eso es que la justicia está devaluada, porque la gente no confía, ni siquiera los auxiliares de la justicia, que son los propios abogados, confían en la justicia. ¿Y cómo vamos a confiar si no es una justicia diligente, si no es una justicia que tenga cultura jurídica, y si no se aplican además, como en estos casos de la realidad, la ley para sancionar a las personas que ofendieron o vulneraron el ordenamiento jurídico? Es tan sencillo como eso. Por eso nos organizamos en sociedad. Entonces eso es lo que hay que pensar. La gente acude a la justicia para buscar precisamente eso, una razonable justicia a lo que se expone en los estrados judiciales. Y acá se dejó pasar como tantas otras cosas, ¿no? Sin duda alguna. Y yo, Jorge, en esta oportunidad, lo que se vive, la familia, los allegados, las víctimas, es indescriptible, es imposible. Nadie sabe lo que realmente se vive en lo más íntimo de las familias de estos casos. Pero además, yo me tuve que bancar que Aguilera y un grupo de fanáticos, porque cuando vos perteneces a una iglesia, o en este caso a la Iglesia Católica, esto es así. Podemos discutir, che, esto es dogmático, esto puede ser filosófico, no, pero esto es así. Si no te gusta, tenés que irte a otra iglesia o no estar. Pero dentro de la iglesia, nosotros sabemos que debemos respetar al curita, ayudarlo, sobre todo los curas. En Salta tenemos 125 curas, 125, que desde la mañana a la noche, en la madrugada, no solo hacen todo lo que tienen que hacer en virtud de su opción de ser sacerdote, es decir... En el cumplimiento de su ministerio, claro. Exactamente, sino que se preocupan del remedio, de la farmacia, del amigo, de la pelea matrimonial, del chiquito drogadicto que falta en el comedor. Y yo me tuve que bancar que Aguilera dijera, y la banda esa que lo sigue, porque son sectarios, es secta. El derecho canónico para nosotros es lo máximo, ya está, lo sentenciado. Ahora, a Rosa Torino lo siguen idolatrando, hay seguidores, y a Aguilera lo mismo, es igual que una secta, pero este grupo, en el caso mío, ha dicho que yo iba por plata. Y vos sabés, Jorge, por eso desde entrada no pusimos abogado querellante en la causa, porque dijimos que el Ministerio Público Fiscal es suficiente para cualquier ciudadano y debería seguir siendo así. Pero esto que vos decís, esta observación,
segunda vez que lo plantea detenidamente, los señores jueces tienen que entender que ellos están para impartir justicia, no para las chicanas, no para la rosca, no para el amiguismo. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, una vez que eso se haga, claro. Pero eso parte, mi querido Bafle, desde la entraña misma de lo que es el ejercicio de la profesión de abogado. Si vos todo el mundo tiene derecho a ser escuchado en juicio, eso dice la propia Constitución Nacional en su artículo 16. Ahora bien, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene derecho a la defensa. Ahora el abogado tiene que saber defenderlo, y saber defenderlo no significa ser más delincuente que el delincuente al que defiende. Si yo voy a chicanear, si me voy a convertir en un abogado delincuente, voy a utilizar cualquier tipo de argumento al solo efecto de salvarlo sabiendo que la persona es culpable de lo que ha hecho, tampoco colaboro en la justicia. Entonces llega la justicia ya en los estrados judiciales o a escuchar el veredicto y después nos sentimos totalmente defraudados porque no se hizo justicia. Entonces es todo un proceso de cuestiones mal hechas porque arrancamos mal desde el comienzo, desde el inicio. Entonces, bueno, todo este tipo de cuestiones tiene que servir como para reprogramar, hacer una justicia digna, decente, y que se le enseñe a los abogados que no deben buscar otra cosa que la justicia. Porque vos le preguntás hoy a un abogado, ¿qué defiende usted? Defiendo intereses, te dice el abogado. Ya no defiende la justicia como antes. Defiendo intereses, te dice el abogado. Entonces, hay una tergiversación de lo que es la profesión también, ¿no? Bueno, así es. Yo me acuerdo hace muchos años y bastantes años, el Bafle tenía 22 años cuando nació mi primer hijo y yo trabajaba, vendía libros de la editorial jurídica La Ley, y algunos de los abogados, cuando yo estaba preparándome para rendir para martillero público, uno de los abogados me regaló el libro que yo vendía y que me decía, Bafle, léelo porque esto es lo que debe enamorar a la profesión. Y el libro es nada más ni nada menos que El espíritu del alma de la toga. Así que... ¿Cómo se llama el libro? Sigo y seguiré hasta el final, Jorgito. Muy bien. Bafle, te agradecemos como siempre el tiempo y que nos hayas podido vertir tus opiniones aquí. Muy amable. No, Jorge, yo te agradezco por la difusión, porque tiene que quedar claro. No dijo es inocente, esto no ocurrió, las víctimas inventaron. Dijo este tecnicismo de almanaque. Pero ahora tendrán que resolver cuando venga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gracias. Chao. Quo Vadis con Jorge Calvo, periodismo en serio.